Vamos a estar hablando un texto, la verdad, por demás interesante. Vamos a estar hablando acerca, ya habíamos comenzado a hablar sobre la moral en los últimos tiempos. Y para todos aquellos que de una u otra manera pues nos han seguido este tema, a unos me preguntan, parece ser que no hay hilo entre lo que tú estás hablando. Pero estamos hablando sobre la moral en los últimos tiempos. Y muchos tienen ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertos pensamientos de lo que significa algunas ideas. Por ejemplo, en el caso de hoy vamos a hablar sobre la libertad, sobre el amor y sobre el sufrimiento y el placer. Y si uno no tiene las ideas, los conceptos correctos en la palabra de Dios, entonces se va a volver muy difícil distinguir entre lo que es la palabra de Dios y lo que el mundo nos está diciendo. Tomando como base el texto bíblico del libro de Salmos, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Interesante texto en la palabra del Señor. Dice así: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Y como ya les he dicho, he estado hablando sobre la moralidad en los últimos tiempos. Y tomamos como base también el texto de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hemos visto la situación complicada en donde el creyente fiel va a estar involucrado. El texto que tomamos como base el día de hoy es el Salmo 111, versículo 3, donde dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Nos lanza una situación hipotética. ¿Qué pasaría si fueran destruidos los fundamentos? Primero debemos entender qué es los fundamentos, de qué se trata este sentido. No podemos creer que se trata de cimientos físicos. Más bien se trata de cimientos morales o espirituales, bases fundamentales. Las bases fundamentales de la sociedad son la familia, el trabajo, el gobierno y otros muchos aspectos fundamentales donde están expresados primero las órdenes divinas. Dios estableció primeramente que se estableciera el hombre, creara el hombre, le dio trabajo, le dio la forma de guiar a su familia, porque Dios le trajo una esposa, que fructificaran, que crecieran, que gobernaran el mundo. Y según algunos aspectos interesantes, me llama la atención como el comentario Mundo Hispano habla diciendo acerca de los fundamentos. Dice: los fundamentos, sean personas o principios, siempre son importantes. El diablo trata de destruirlos. El fundamento, siempre el diablo va a querer destruirlos. Si puede destruir la confianza en las Escrituras o la dependencia de Dios, o si puede cegar a los creyentes a las realidades espirituales, logra debilitar la iglesia, anular su impacto en la sociedad. Como lo que sucedió con Adán, cuando minimizó la orden de Dios, Adán cayó y por lo mismo toda la humanidad se vino en un relajo total. Aunque vemos la sociedad que actualmente se está alejando de la verdad divina y que las autoridades, leyes e instituciones están cayendo a lo más bajo de la moral, creyendo que de esa forma están en acorde a las leyes divinas. Sin embargo, no es así. Lo estamos viendo una y otra vez. El apóstol Pablo nos advierte diciendo que algo que nosotros debemos entender, cuál es el fundamento de Dios. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 11. 1 Corintios 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para nosotros los cristianos sabemos que el fundamento se llama Jesucristo.
Y remata el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el fundamento de Dios es Cristo. Y bajo ese fundamento nosotros estamos firmes. Así que los fundamentos humanos, las leyes, las instituciones separadas de Cristo, separadas de Dios, son arena movediza. En Cristo, por el contrario, encontramos la firmeza. Y nos lo dice bien el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 7, acerca de los dos cimientos. En Salmo 11, versículo 4, dice que Dios no solamente es un Dios de la tierra, sino también de los cielos. Él traspasa. En el versículo 5 de Salmo 11 nos dice que Dios prueba al justo para refinarlo, para que salga para su gloria, como lo dice el apóstol Pedro, allá en 1 Pedro 1, versículo 6, el cual vosotros os alegráis por algún tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y se haya hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. De eso estamos hablando. El fundamento es Cristo. Para la humanidad, Cristo no es el fundamento. Por eso, cuando se vaya a hablar de la libertad, que en unos momentos más voy a hablar, sin Cristo se pierde el concepto real de la libertad. Y la moral en los últimos tiempos se va desmenuzando. ¿Por qué vamos a hablar sobre la libertad? ¿Por qué debemos hablar sobre la libertad? Bueno, porque la libertad es uno de los fundamentos de esta sociedad que se está desquebrajando. En el mundo moderno, civilizado, democrático, que tenemos la mayoría de todos los gobiernos del mundo, decimos tener que tenemos libertad, o se habla de libertad, pero a partir de los derechos otorgados por sus leyes. Es decir, que la libertad sobre la esclavitud, que alguna vez tuvimos o se tuvo, ahora se le añaden otras libertades. Hablamos sobre la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de género, la libertad, y podemos añadirle muchas otras libertades que a veces que se toman como pretexto para someter a otras libertades. Por ejemplo, muchas veces los gobiernos que libremente hemos elegido se tornan violentos contra otras garantías que según son libres, ¿no? Por ejemplo, la libertad de culto y creencia. Les decía yo que la libertad que tiene las sociedades de hoy en día, las sociedades democráticas, tienen esa libertad. La hemos elegido libremente. Pero las muchas libertades que ellos tienen también afectan otras libertades. Y estaba yo comentando acerca de la libertad de culto y creencia, que se violenta por la ideología de género. Es decir, ya no podemos hablar claramente de nuestra creencia, porque automáticamente las leyes censuran nuestros conceptos e ideas. O lo que sucede en el Internet, lo que le llaman la Big Tech, las grandes tecnologías, censuran cuando se está hablando de algunos conceptos fuertes de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. Pero las Escrituras nos dicen que el hombre es esclavo de sus propias pasiones. Podrá tener todas las libertades que le otorga la ley, pero el hombre sigue siendo esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo de sus pasiones. Allá, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 33. Juan 8, 33 dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que el problema del hombre no es su sistema de gobierno. No es que sea socialista, capitalista, feudal o que lo gobierne un rey. El problema del hombre es el espíritu infectado por el pecado. Y por esa razón el hombre no puede ser libre. Hay dos formas para que nosotros podamos ser libres, según las Escrituras. La primera es guardando la palabra de Dios y la segunda es que el Espíritu de Dios se derrame sobre nuestra vida. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 45. Salmo 119, versículo 45 dice así: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fíjate, qué interesante. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así que solo en la ley de Dios, en los mandamientos emitidos por Dios, el hombre puede experimentar una libertad total. El segundo aspecto de cómo podemos ser libres es teniendo su espíritu. Allá en 2 Corintios 3, 17 habla diciendo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces hay dos textos que nos hablan diciendo a nosotros dos formas en cómo podemos ser libres: con los mandamientos de Dios y por su Espíritu. El gran problema del hombre es que el hombre tiene pecado. Y a consecuencia de ese pecado, el ser humano está incapacitado para seguir los mandamientos de Dios y para recibir su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la gran solución? Porque el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios y no puede por ello alcanzar esa libertad. Así que empiezan a organizarse los hombres con ideas carnales, con la politiquería, donde vamos a alcanzar esta libertad y la otra libertad, y arrastra a la gente a otra esclavitud de la cual ellos quieren huir. Ahora, según las Escrituras nos dice que solo su Hijo, el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, nos da la capacidad para eliminar el pecado que hay dentro de nosotros. Una vez erradicado el pecado, entonces nosotros podemos obedecer los mandatos de Dios y recibir su Espíritu. Dice Efesios 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Al ser removido el pecado, entonces Dios envía su Espíritu, la cual es la promesa del Padre. Eso lo vemos aquí en Hechos 2, versículo 33. Donde dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido de la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, una vez removido el pecado, Dios empieza a enviar su Espíritu y somos capacitados para ser libres si seguimos los mandamientos de Jesús y si somos sus discípulos. Mientras no podamos ser discípulos de Dios, no tengamos el derramamiento del Espíritu, no podemos experimentar la plenitud de la libertad. Juan 8:31 dijo: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra forma de alcanzar la libertad, ni sociológica, ni emocional, ni económica, ni financiera, sino por medio de Jesucristo. Así el cristiano que ha creído en Jesús debe permanecer. ¿Qué es la permanencia? La permanencia es un continuo e inquebrantable compromiso de vivir conforme a lo que Jesús ha dicho. Yo voy a permanecer aunque llueva, aunque truene. Yo voy a permanecer aunque haya problemas en mi vida, aunque haya cáncer, aunque haya COVID, aunque haya temblores. Yo voy a permanecer. Dios quiere tu permanencia. Entonces, la libertad viene a tu vida. Entonces, experimentaremos que a Jesús, la verdad,
esa verdad, donde la mentira y el miedo se van en el nombre de Jesús y experimentamos esa libertad, obedeciendo los mandatos de Jesús, recibiendo su espíritu. Y mientras el mundo rechaza a Jesús, nunca va a experimentar la libertad. Seguirá siendo esclavo del pecado. Por más que estudie en Harvard, va a ser un ladrón con mucho conocimiento. Aunque estudie en la UNAM o estudie en las universidades más grandes, pero si no se ha lavado de sus pecados, es igual que el raterillo de barrio que no estudió ni la primaria, porque es igual de ratero, nada más que aquel ya estudió. Aquel puede robarle la cartera a la vecina, pero el otro va a robar un banco. Es lo mismo, son ladrones. Aquel sabe de computación y es un hacker mundial y que despedaza todo. Y el otro tal vez no sabe nada de computación, pero sí le va a robar el celular a una persona. Pero no hay libertad. No ha conocido la experiencia de Dios el Señor. Pero ese es otro fundamento que está desquebrajado en la sociedad, la libertad bajo ideas humanistas. Pero Dios nos dice otra cosa. Estuvimos hablando sobre los fundamentos que se están desquebrajando. ¿Qué ha de ser el justo? Hablamos sobre un fundamento de la libertad. Ahorita vamos a hablar sobre el fundamento sobre el amor. Ahora bien, para la vida cristiana, el amor es una de las virtudes más aclamadas. Sí, de hecho, es la principal de ellas. La Biblia dice que Dios es amor. Te vas a 1 Juan 4:8, así dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el mismo apóstol Pablo también nos habla diciendo que el amor debe ser sin fingimiento. Por ejemplo, eso lo encontramos allá en Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Bueno, déjeme decirte que existen dos palabras griegas en el Nuevo Testamento, que es donde nosotros tomamos nuestra fe, nuestra convicción. La primera, que es la fileo, que es utilizado para el amor hacia el hombre, amor hacia el dinero, amor hacia los parientes, amor hacia diferentes formas de amor, que es la más conocida. Y la otra es el agapao, que es la principal texto o la palabra que se utiliza para lo que es el amor, y que esa es la que expresa mejor el carácter y la relación de Dios con su Hijo Jesucristo. Pero también es la misma palabra que se utiliza en la relación con los otros creyentes. Esa palabra agapao, o amor en griego, hace referencia al amor más sublime, al amor que viene de Dios, porque solamente Él lo posee. Y lo comparte ese amor, ese agapao, con aquellos que le aman y obedecen a su Hijo. Si tú no amas ni obedeces a su Hijo, no vas a poder experimentar el amor que proviene de Dios. Podrás experimentar un leve querer, un leve cariño, un apego, pero no un verdadero amor. Esto es lo que Jesús nos habla diciendo, por ejemplo, cuando le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Explícame cuál es el principal mandamiento. Entonces Él responde, vamos allá a Mateo 22, versículo 37 al 40. Mateo 22, versículo 37 al 40. Dice el Señor Jesucristo así, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero veamos, la palabra amarás al Señor tu Dios es la palabra agapao. Es decir, no es fileo, el común que utiliza la gente, sino es el amor que proviene de Dios. Versículo 33, este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra amar a tu prójimo es exactamente igual
agapao, no es fileo, no es un amor así común, sino un amor más sublime de Dios. Versículo 40 dice, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces nos habla de amar es un mandamiento. Claro, es un mandamiento de Dios. Y hablamos que uno de los fundamentos de Dios es eso. Fundamentos que de Dios no cambian. Es decir, que con el amor de Dios amarás a Dios. Y con el mismo amor de Dios amarás a tu prójimo. Es decir, tú no puedes amar al prójimo ni amar a Dios con un amor meramente humano, o algo simplista, sino tiene que ser producto de una revelación. Mira, Dios no va a permitir fuego extraño de amor para con Él. Él coloca las reglas de su adoración. Él coloca las reglas de su obediencia y hacia su amor. De la misma manera, a Dios le agrada que uno experimente su amor. Porque Dios está dispuesto a dar su amor, ¿no? Y hay personas que dicen, no, es que mi propósito es amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero no cree en Dios. Rechaza a Dios. Es más, va con los brujos, con los hechiceros a que le hagan limpia y cuánta cosa. En verdad ama así como Dios dijo que amara. Yo creo que en vez de yo amo a mi prójimo como a mí mismo, simplemente dice, es que yo quiero a mi prójimo, yo lo amo como, sí, humanamente, no nada más. Si tú amas a Dios en esencia nada más meramente humana, este no es el amor al prójimo de los labios de Jesús, ni el amor al prójimo en los labios de nuestro Dios cuando se lo dio a Moisés. El amor al prójimo humanista exalta los valores no redimidos del hombre y le llama amor, así como el amor sexual, el amor a la naturaleza, amor a la patria, amor a la familia, pero son elementos no redimidos. El amor al prójimo que proviene de Dios, por ejemplo, se apega a los valores de Dios, se apega a aquellos valores que el hombre ha sido totalmente redimido y rechaza aquellos valores que están en contra de el pecado. Porque el pecado ha invadido al ser humano. Y Dios no puede derramar su amor a una persona que sigue ejerciendo y viviendo sobre ese pecado, a menos que tome el camino del arrepentimiento. En 1 Corintios 13 nos habla del amor, pero del amor en términos humanos, y podemos entender. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 13, versículo 4 al versículo 8. Mira cómo dice la palabra de Dios allá, 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Estamos hablando de el amor que conviene a Dios y que le conviene a los hombres. Y mira, este tipo de amor es el que debe prevalecer. Pero tristemente, como la maldad va en aumento, el amor o el agapao se está disminuyendo en los últimos días. Es como en el matrimonio. El marido o la mujer quiere amar en la manera de Dios. Pero en la familia no hay amor, sino hay maldad. Como que el amor de él o de ella se va enfriando y se va enfriando. Pero el que permanece en Dios va a seguir ardiendo, va a seguir fiel. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará, pero no acabará. Si tú sientes que tu amor se te está enfriando,
pégate con otro tizón de carbón encendido para que te enciendas otra vez. Y júntate con otro que se está tan como que quiere marchitar, pero ahí está el amor. Júntate para que muchos carbones encendidos aviven la flama, el fuego del poder de Dios. Tal vez muchos querrán imitar el amor de Dios, pero no es de Dios. Y eso afecta la vida de muchos cristianos. Y confundirán a muchos. Pero la palabra dice que muchos, otros, perseverarán hasta el fin. No te confundas, amigo, hermano, del amor que dice la gente tener, que le llaman a sus perros, perrijos, o a sus gatos, gatijos. Es que lo amo. Ese no es amor, es algo enfermizo, algo malo de la cabeza. Pero bueno, ese es otro fundamento que el mundo está queriendo colocar y destruyendo el fundamento del amor de Dios. Dios nos libre de tener falsos fundamentos sobre nuestra vida, porque cuando vengan las tormentas estaremos con grandes aflicciones. Mira, la palabra del Señor que hemos hablado acerca de los fundamentos, de la estructura, y qué hermoso que este canto habló sobre cambia mi estructura, cambia todo mi ser. Y ya estuvimos hablando acerca de los fundamentos, estuvimos hablando del fundamento de la libertad, el fundamento del amor, y hoy ahorita vamos a hablar sobre el fundamento del sufrimiento y el placer. Bueno, déjame decirte una cosa. Hoy en temprano estaba yo hablando con mi esposa. Y decía yo que qué hermoso es que aquellos que están especializados en la banca, en el dinero, se familiarizan también con el billete original, examinan el billete original, lo miran, lo observan y se tienen grabada en la mente toda la información verdadera. Y cuando se presenta el billete falso, inmediatamente dicen, esto es falso, esto es falso, esto es falso. Porque se han identificado también con lo original que descubren la falsedad. Así también nosotros debemos identificarnos con las verdades bíblicas, la verdad, para que cualquier hombre o mujer que venga y nos diga, mira, te presento esto, lo otro y aquello, podamos identificar y decir, esto es mentira, esto no es verdad, apártate, hazlo a un lado. En cuanto al sufrimiento, ¿qué perspectiva bíblica nosotros tenemos en cuanto al sufrimiento? Primero debemos entender que la creación del ser humano fue hecha no para el sufrimiento, fue hecha precisamente para que gozara de toda la creación alrededor en el cual Dios le formó, le hizo, le dio. Y a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia, podemos decir, el hombre perdió ese gozo y esa alegría. La misma naturaleza se volvió enemiga. Asimismo se volvió enemiga de la santidad y de la justicia de Dios. Sin embargo, el amor de Dios y su propósito eterno había determinado que el hombre alcanzara la gloria y fuera de la gloria. Pero para eso Dios estableció que debía venir un Salvador para restaurar al hombre, al ser humano, a la felicidad por el cual Dios lo había creado. O sea, Dios creó al hombre no para que sufriera. ¿Acaso alguno de nosotros nos casamos para sufrir? Nadie de nosotros se casó para sufrir. Sin embargo, muchos matrimonios sufren ¿qué? Un calvario, dice por ahí, un sufrimiento, se angustia. Muchos jóvenes también no nacieron para estar sufriendo. Sin embargo, las cuestiones del pecado y las situaciones adversas hacen que el hombre esté en ese predicamento, por decir así. Mira, el sufrimiento no es un sinónimo de la purificación, que te estás purificando de tus pecados. Sin embargo, Dios utiliza el sufrimiento para que el hombre saque lo que hay en su interior. A veces saca lo peor.
y a veces saca lo mejor. Pero el sufrimiento tampoco es un sinónimo de la paga de la maldad. Porque hay muchos hombres que son bien malos. Mujeres que son pero re malas. Pero no padecen ningún sufrimiento. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando ahí? El sufrimiento tampoco es un sinónimo de que siempre le va a seguir esto al hombre justo, al hombre bueno. Para que el hombre no se ensoberbezca. Pero vemos que hay hombres buenos y justos que no están sufriendo. El sufrimiento realmente es una característica que estamos en un mundo caótico. Que estamos en un mundo que está lejos del plan de Dios. Y que incluso los cristianos tenemos que pasar tribulación, tenemos que pasar angustia. No es que vamos a minimizar el sufrimiento o la tribulación. Debemos entender la clara dimensión de lo que es el sufrimiento según las Escrituras. Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor escribió y lo dijo con claridad: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Sigue diciendo en el versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, mira, va a haber tribulación, va a haber angustia. Pero debes tener confianza de que yo he vencido, porque yo te voy a dar mi espíritu. Si tú sigues mis palabras y eres obediente, si estás en libertad y en amor, en las dos bases fundamentales anteriores, aunque pases sufrimiento, ¿sabes qué? Vas a vencer, porque yo he vencido al mundo. Ahora, estas aflicciones que el mundo da, es por una razón particular. Lo encontramos también ahí en Juan capítulo 16, pero en el versículo 3. Ya no en el 33, sino en el 3. Dice: y harán esto, el mundo, porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Por qué el mundo se ensaña contra el creyente en tribulación? Porque el mundo no conoce al Padre, no conoce a Cristo. Es más, se alejan de sus mandamientos, se alejan de sus preceptos. No sé si se acuerdan ustedes la noticia que hubo hace un año, cuando Nueva York estaba en lo más álgido de la pandemia. Entonces muchas instituciones cristianas fueron a prestar ayuda y un barco entero de la Marina de los Estados Unidos fue para ayudarlos, que no se usó, que no dieron la gloria a Dios, y que el gobernador dijo en su momento: la pandemia bajó, pero no por obra de Dios. ¿Para qué lo dijo? Al otro día, a los días siguientes, el índice de COVID subieron, pero a lo más extraño. Cuando la gente no le da gloria a Dios, vienen más problemas. Cuando el hombre rechaza a Dios, a su Hijo, a los mandamientos de Dios, ya sea a nivel familiar, a nivel gubernamental, a nivel de empresa, cuando se alejan de los principios de Dios, no dudes que puedes sufrir un gozo del mundo, pero vas a sufrir una declive en lo moral y en lo espiritual. Y no te preguntes por qué vienen los grandes desastres sobre nuestra vida. Así lo dijo un notable cristiano cuando en España permitieron una ley que permitía que a los niños de kinder y de primaria les enseñaran el LGBTQI más. Y lo dijo: no se extrañe si en España sufre la ira de Dios y vienen catástrofes grandes, y no se pongan a pensar, ¿y por qué? Ya les vino una nevada histórica como jamás nunca en la historia ha tenido, y paralizó toda España. Ha habido temblores constantemente en España, ha habido levantamientos, y así va a pasar con toda la humanidad. Principalmente el sufrimiento viene del mundo, dice las Escrituras. El mundo es el sistema que está bajo el poder de Satanás, eso lo dice la Escritura. Y
esta ejerce presión contra los creyentes mediante los sistemas políticos, sociales, médicos, escolares y religiosos que controla el mismo mundo. Sin embargo, Cristo nos marca diciendo que cada vez que recibamos sufrimiento, nuestra reacción no debe ser, como dijo alguna ocasión el presidente y la esposa de un presidente, recíbelo estoicamente. Esa palabrita estoicamente, me acuerdo cómo en el Nuevo Testamento habla de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos eran aquellos que se dedicaban al placer y al placer, que el placer era lo mejor y hubiera problema, pues nosotros seguimos ahí en la juerga, en la borrachera, entre el placer sexual. Al fin de cuentas, el mundo va a seguir rodando. Esos son los epicúreos. Los estoicos, a diferencia de ellos, esos eran aquellos que se sentían ajenos a los problemas exteriores y solamente mantenían su carácter imperturbable. Venía una tormenta y secos. No pasa nada. Alguien los pellizcaba y nada. Alguien les hacía cosquilla y nada. Un palo muerto. Pero el cristiano no. La Biblia dice, llorad con el que llora, reíd con el que ríe. ¿Qué dice las Escrituras? Nos dice que cuando venga un problema, tengamos gozo. Gozo. El Evangelio se usa en Mateo capítulo 5, versículo 11. Nos marca diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa, pero la causa debe ser Jesús. No debe ser el estoicismo, ni debe ser el epicúreo o cualquier otra filosofía, el materialismo, sino por causa de mí. Os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Amigos, hermanos, esto es parte del camino angosto que debemos vivir, que nos lleva a la vida eterna. Nuestra fe cada vez va a ser probada y esto va a dar fortaleza a nosotros porque nos va a guiar hacia el reino de los cielos, al reino celestial. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, habla diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo, nuestro Señor. Así que nuestra esperanza, hermanos, es que vamos a llegar a un lugar donde no va a haber sufrimientos. Aquí en la tierra sí vamos a sufrir, pero nuestra esperanza es llegar a un lugar donde dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas pasarán. ¿Qué nos pide Dios sobre los demás creyentes o sobre las personas que sufren o que se angustian? Nos dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen. Bendigáis y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Así, hermanos, hemos visto tres bases sobre el amor, sobre la libertad y sobre el sufrimiento. Si nosotros sabemos distinguirlas bíblicamente, vamos a poder dar una respuesta al que nos habla con una falsa felicidad, un falso amor y un falso entendimiento de lo que es el sufrimiento. El creyente sabe que las bases de la sociedad, la política, las leyes que de ellas se emanen, no es realmente el fundamento de él, sino el fundamento es Dios, el cual es inconmovible.
Todos los fundamentos de las sociedades, todos los hombres sabios del mundo que han existido, Mahatma Gandhi murió. El sudafricano que quitó el apartheid, ¿cómo se llama? Nelson Mandela. Ya están fuera. Los grandes sabios, sus fundamentos han perecido y sus ideas con ellos. Pero Dios está firme. Y eso debe resonar en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestro fundamento es Dios. Mira, el mundo tiene su perspectiva ética y moral sobre la libertad, sobre el amor, sobre el sufrimiento, bajo la base del hombre, que es su referencia. Estas se generan dentro del hombre y van hacia el otro hombre y regresan hacia mí como hombre. Y como hombre nos regocijamos en nuestras ideas humanísticas del amor, de la libertad, del sufrimiento, pero el hombre sin Dios y en pecado se aleja del fundamento principal de Dios. La palabra de Dios nos dice que el amor, que la libertad y el sufrimiento tienen un propósito, pero en Cristo. El amor y la libertad es poseída por Cristo. Porque Cristo es el libertador, es el que da libertad, es el amor y el que da la libertad. Se lo otorga a los hombres que se arrepienten de sus pecados, que le siguen. A los hombres que le siguen y que obedecen les da amor, libertad. Y ese sufrimiento que el mundo da, lo colocan en gozo, en alegría. Amado hermano, acerquémonos a Jesús, ese conquistador. El que ha conquistado nuestros verdaderos valores espirituales. El creyente sabe que hay sufrimiento y que va a pasar por ella, pero lo atraviesa con gozo sabiendo que le espera la promesa del reino de los cielos. La promesa es tuya, hermano. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Acéptalo y Él te va a dar la verdadera paz. En los momentos de tribulación, Él te va a dar el verdadero amor que tanto necesitas, que tanto necesita el vacío del hombre. Y te va a dar la libertad, quitándote de la esclavitud del pecado y todo aquello que te asedia. Padre, oramos en el nombre precioso de Jesús. En tus manos, Señor, te ponemos nuestra vida y todo lo que somos. Tuya es la gloria, la honra y la adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, a nuestros hermanos que están conectados en las redes sociales, te invitamos a que si eres parte de Bochil, bueno, asistas aquí con nosotros. Estamos en la entrada de San Isidro. Te invitamos con mucho cariño, con mucho amor, los días domingo a las 10 de la mañana. A 10 y media, cerca de nosotros. Y a las 7 de la noche vamos a tener nuestra actividad de estudio bíblico. Así te invitamos el domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Que estés con nosotros. Y recuerda, comparte este video, comparte con nosotros este like, dale a otro me gusta, compártelo, que se haga viral, viralízalo, para que la gente conozca que solamente en Cristo tenemos nuestras verdaderas libertades. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.